Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Managua. El día de hoy nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo con ustedes contenidos de los elementos que se ubican en el sílabus de esta asignatura. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 6, que se refiere al estudio del impacto ambiental en los proyectos. Esta semana es muy especial en cuanto se refiere a actividades de la asignatura. Verá que tenemos la tarea 3 y tenemos también la realización del test número 1 del segundo parcial. Entonces ustedes deben estar atentos porque durante esas 24 horas se aperturará el sistema para que ustedes ingresen y den esa prueba. Estamos recordándole para que después no haya inconveniente y digan, no sabíamos, se pasó el tiempo y no la pudimos dar. Ustedes conocen que hay el aula virtual, que es el elemento en donde ingresan los estudiantes, rinden la prueba y queda evidenciado esa calificación. Entonces, por favor, estar atentos para que no haya inconvenientes posteriores. En cuanto se refieren a las tareas realizadas, usted sabe que estaban planificadas 3. En esta semana deben realizar la última tarea y estamos completos con las tareas del contenido de este ítem, 15 puntos. Bien, vamos a analizar lo que es el estudio del impacto ambiental. Verá que pueden existir proyectos muy atractivos en cuanto se refieren a la posibilidad de rentabilidad. Pero si el estudio del impacto ambiental determina que ese proyecto no debe realizarse porque va a ocasionar afectación al medio ambiente en el cual se va a ubicar el mismo, no va a pasar. Entonces, lo importante es que se tengan en cuenta todos y cada uno de estos parámetros con la finalidad de que no nos encontremos que posteriormente, cuando esté hecho todo el estudio, la situación del impacto ambiental no permite. Puede que el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio administrativo y legal demuestren lo contrario, pero si el estudio del impacto ambiental indica que no puede ejecutarse este proyecto por la afectación que tendrán en ese lugar, el proyecto no va. En la actualidad se está tomando muy en cuenta los impactos que puedan ocasionarse en el ambiente del sector donde se va a ubicar el proyecto. Vamos a analizar los elementos que corresponden al estudio del impacto ambiental. Verá que esto es algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo del estudio del impacto ambiental? El impacto ambiental es un instrumento de la política cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. Estamos hablando de política ambiental. Miren lo que indica: prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras, actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. En la semana anterior, a través de videos, los canales de televisión, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, indicaban que había una zona en la ciudad de Guayaquil que se la estaba rellenando. Pero esa zona era
era una zona de desarrollo de especies acuáticas, al caso de lagartos, tortugas, y se veía ahí en las imágenes que al momento de ir rellenando eso se estaba taponando y eliminando esos acuíferos. Se decía que se iba a construir ahí un parque para ese sector de Guayaquil. Pero mire la afectación que está ocasionando a todos y cada una de esas especies de anfibios que por mucho tiempo han estado desarrollándose en esa área. Esas especies fueron trasladadas hacia otros lugares porque lamentablemente ahí ya no había el líquido en el cual estaban desarrollando, anidando y todo lo demás. Vamos a definir qué es el medio ambiente. El medio ambiente es el entorno vital, o sea, el conjunto de factores físicos, naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive. El concepto medio ambiente implica directa e íntimamente al hombre, ya que se concibe no solo como aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que además incluye el factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la humanidad, referido a la herencia cultural. Si ustedes tienen la oportunidad de visualizar lo que ocurre en las partes elevadas de ciudades como Puerto Viejo y otros cantones cercanos, podemos darnos cuenta que todas y cada una de esas especies que estaban en esas áreas elevadas están siendo taladas, sobre todo las ceibas, y se está haciendo agricultura. Siempre cuando las épocas invernales traen precipitaciones muy fuertes, se ha ocasionado que todas esas partículas de suelo que quedan sueltas en esas áreas elevadas se deslicen hacia las partes bajas. Y ahí se le echa la culpa al hombre, porque ha talado todas y cada una de esas áreas que tenía una franja natural de bosque seco para realizar agricultura. Pero ustedes saben que cuando no hay la cantidad de precipitación adecuada, los cultivos no prosperan. Y entonces prácticamente todas esas áreas quedan abandonadas y eso se produce, o eso está ocasionando la escorrentía de las partículas de suelo sueltas hacia la parte baja. Vienen las inundaciones, afectaciones a los hogares, etc. El medio ambiente es fuente de recursos que abastecen al ser humano de las materias primas y energía que necesita para su desarrollo sobre el planeta. Ahora bien, solo una parte de estos recursos es renovable y se requiere, por tanto, un tratamiento cuidadoso para evitar que un uso anárquico de aquellos nos conduzca a una situación irreversible. Las acciones humanas afectan de manera ostensible a multitud de ecosistemas, modificando con ello la evolución natural del globo. En las últimas semanas han habido incendios muy grandes en Estados Unidos. Ustedes han visto como miles de hectáreas han sido afectadas por estos incendios que están sin control. Y gran cantidad de viviendas que estaban en esos lugares han sido afectadas. Han desaparecido todos esos lugares. Y se ha dicho que han sido ocasionados por personas que han ido a acampar a esos lugares, han
realizado fogatas y se les ha escapado esas fogatas, ocasionando, se les ha escapado el control de esas fogatas, ocasionando incendios dantescos cuyo humo llega a Europa. Entonces imagínense, de Norteamérica hasta Europa va llegando toda y cada una de esas afectaciones. Ustedes han visto las imágenes en las cuales la cantidad de humo existente en ese ambiente ocasiona que se visualice un paisaje totalmente rojizo, debido a la afectación que está ocasionando todos y cada uno de esos incendios. En las últimas décadas, los países están reconociendo que una buena administración del ambiente es un componente necesario del desarrollo económico. Las inquietudes ambientales abarcan una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud, el manejo óptimo de los recursos, la conservación de los hábitats naturales, la contaminación de los recursos agua, tierra y aire, y lógicamente la erosión de los suelos. Erosión que puede ser de tipo hídrica por la escorrentía de las aguas, o puede ser eólica por la velocidad del viento que se produce en aquellos lugares. La evaluación del impacto ambiental es un proceso de identificación, predicción, evaluación de los efectos ambientales que puede ocasionar un proyecto y que permite tomar las medidas adecuadas para su mitigación. En términos generales, la cuestión dominante que se plantea es cómo evitar el daño ambiental o reducirlo a un mínimo aceptable, sin desacelerar el ritmo de desarrollo. El ambiente constituye el capital natural, sus beneficios y servicios, corriente de agua, protección del suelo, desintegración de contaminantes, apoyan y aumentan el desarrollo económico. Verá que tenemos muchos inconvenientes con la contaminación del plástico. Se dice que pueden tardar más de 100 años para que se degraden todos y cada uno de esos artículos plásticos que en la actualidad se utilizan. Para llevar a cabo el análisis ambiental, muchos países necesitarán preparar una evaluación mucho más amplia de su base de recursos ambientales y naturales de la que tienen ahora. Los planificadores de proyectos necesitan estar provistos no solo de inventario de recursos naturales, sino también de indicadores ambientales, en los que se muestren tendencias en el uso o abuso de los recursos renovables. Verá que estamos hablando de indicadores ambientales. ¿Qué pasa con las corrientes de aguas? ¿Qué pasa con el recurso suelo? ¿Qué pasa con el recurso medio ambiente? Esos indicadores permitirían la observación ambiental en una escala amplia. Esta observación ambiental debe cubrir tendencias biológicas como el número y ubicación de poblaciones de animales salvajes y domésticos y de las plantas. Las preocupaciones acerca de la salud humana, como los efectos de la contaminación del aire y el agua, y el suministro y calidad de varios recursos naturales, como
la capa vegetal superior y la leña. En estos días se está haciendo análisis de investigación con relación a la calidad del agua que fluye por los ríos aquí en el Ecuador. Estudios de canales de televisión han evidenciado que la mayor parte de esos ríos están con aguas totalmente contaminadas. Pero las autoridades que están a cargo de esas áreas poco o nada hacen por evitar. Los factores ambientales son todos aquellos elementos cuya interrelación condiciona la dinámica de la vida en el planeta. Existen dos grandes tipos de factores ambientales: los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores abióticos, que son todos aquellos seres vivos y sus interacciones entre ellos mismos. Y los factores abióticos, que son los elementos que no poseen vida, pero que son fundamentales para que los organismos vivos puedan desarrollar. Los factores bióticos corresponden a todos aquellos organismos vivos. Este término también tiene que ver con la interacción que se da entre estos seres vivos, sus interrelaciones e implicaciones de convivencia. Según la forma en la que absorben los nutrientes, los factores bióticos se clasifican en tres grandes tipos: productores, consumidores y descomponedores. ¿Cuál es la característica de los factores bióticos productores? Son aquellos que se caracterizan porque son capaces de generar su materia orgánica, basándose en material inorgánico que se encuentre en el ambiente. Los organismos que tienen esta capacidad de formar la propia materia orgánica se denominan autótrofos. No se olvide, productores, aquellos que se caracterizan porque son capaces de generar su materia orgánica basándose en material inorgánico que se encuentra en el ambiente. Existen básicamente dos fuentes a través de las cuales los organismos pueden generar su propia materia orgánica: a través de la energía solar, procesos fotosintéticos, ustedes saben, que se realizan en la célula vegetal. Todos los órganos de color verde que tienen los vegetales realizan el proceso de la fotosíntesis, y en mayor cantidad las hojas de los vegetales, o a través de la energía generada de compuestos químicos que se denominan procesos quimiosintéticos. Los consumidores, a diferencia de los organismos productores, los consumidores requieren necesariamente de otros seres vivos para poder sintetizar su propio alimento. También son conocidos como organismos heterótrofos. Dentro de los consumidores tenemos 5 grupos. Los herbívoros, que se alimentan únicamente de plantas y hierbas. Los carnívoros, que centran su consumo en otros organismos, tanto carnívoros
como herbívoros. Tenemos los omnívoros, que se alimentan de plantas y hierbas como de otros organismos animales. Tenemos también los carroñeros, que comen animales muertos, caso de los gallinazos. Tenemos los detritívoros, que se alimentan de materia de descomposición. Factores bióticos consumidores. Los factores bióticos descomponedores son los encargados de descomponer materia correspondiente a organismos muertos. A través de este proceso de descomposición, los organismos descomponedores generan materia inorgánica que es aprovechada por los factores bióticos productores. Esto es importante recordar. A través de este proceso de descomposición, los organismos descomponedores generan materia orgánica que es aprovechada por los factores bióticos productores. Vamos ahora a analizar los factores abióticos. Son todos aquellos que no tienen vida y no necesitan la interacción con otros seres vivos para existir. Al contrario, estos factores son los que permiten que los seres vivos puedan desenvolverse y desarrollarse correctamente. Estos factores pueden ser físicos o químicos, dependiendo de su composición y de su comportamiento. Son vitales para los seres que habitan el planeta, constituyen el espacio necesario en el que los organismos son capaces de subsistir y reproducir. Factores abióticos. Los factores abióticos incluyen básicamente 4 grandes elementos. Son agua, sol, suelo y aire. El agua es un compuesto químico fundamental para todos los seres vivos. Tiene la característica de formar parte de la composición física de la mayoría de los seres y es capaz de disolver gran parte de los elementos que existen en la naturaleza. El suelo. Los suelos están llenos de minerales que permiten la generación de vida. Este factor abiótico es considerado uno de los más importantes debido al alto impacto que tiene sobre todos los organismos vivos del planeta. No nos olvidemos que los suelos son aquellos que son capaces de sustentar la vegetación para que produzcan alimentos. El aire. Los componentes básicos del aire son oxígeno y dióxido de carbono. Estos gases son generados por los distintos organismos vivos que existen en el planeta y juegan un papel primordial en los procesos respiratorios de los seres, así como también en la fotosíntesis realizada por las plantas. El sol. La luz solar es la encargada de proveer energía para que los organismos terrestres subsistan. La luz del sol crea las condiciones adecuadas para que las especies puedan desarrollarse en un hábitat hermoso. Y también es fundamental durante el proceso de la fotosíntesis. Célula vegetal que está en las áreas verdes de las plantas, la energía solar, y todo eso sirve para dar inicio al proceso fotosintético.
Tenemos factores físicos. Los factores físicos son una clasificación de los factores abióticos, debido a que son elementos que no poseen vida. Dentro de esta categoría pueden resaltarse tres elementos que son fundamentales: la temperatura, la presión atmosférica y la lluvia. Temperatura. El nivel de temperatura en un ambiente dado determinará cuáles especies se desarrollarán allí. Hay organismos que necesitan muy altas temperaturas para poder subsistir, mientras que hay otras que solo pueden desarrollarse óptimamente cuando se encuentran a temperaturas bajo cero. Ustedes habrán visto videos de las especies que se desarrollan en las zonas desérticas. Por ejemplo, los desiertos que están entre México y Estados Unidos. Entonces ustedes ven ahí que solamente en especies vegetales se desarrollan estas especies cactáceas, cactus, y especies animales, las salamandras, como los ratones, las serpientes, etc. Todo eso debido a que a las temperaturas muy elevadas que existen durante el día y que en ocasiones durante la noche descienden drásticamente. Los cambios de temperatura que ocurren durante el año como consecuencia de las distintas estaciones inciden directamente en los comportamientos de las plantas, en los procesos de hibernación de algunos animales y en los momentos de apareamiento y reproducción de los organismos. Ustedes ven que las ballenas vienen a aparearse a las costas ecuatorianas en determinada época del año debido a las temperaturas que predominan en ese momento en esas aguas, y viajan miles de kilómetros desde sus hábitats naturales hasta estas latitudes con la finalidad de que nazcan sus vidas. La presión atmosférica. Este elemento tiene una influencia importante en la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Además, el nivel de presión atmosférica que existe en un espacio determinará la ejecución de una serie de procesos internos en los organismos que se generan para que estos puedan adaptarse a las condiciones existentes. La lluvia. Las precipitaciones inciden en los seres vivos de distintas formas. Por ejemplo, al caer en los suelos, las lluvias favorecen los procesos de erosión de las rocas, lo que permite la incorporación de minerales en los suelos. Al ser elementos no vivos, los factores químicos también son considerados parte de los factores abióticos. En esta oportunidad se destacarán dos de los principales factores químicos: la salinidad del agua y los minerales. La salinidad del agua. Las concentraciones de sal de las aguas también influyen en los organismos que pueden hallarse en un sitio determinado. Existen seres que funcionan perfectamente bajo niveles altos de sal, como los microbios halófilos, mientras que existen otros que solo pueden subsistir en escenarios con bajos niveles de salinidad. Los minerales. Como se explicó anteriormente, los minerales forman parte primordial de los suelos, debido a que sirven de nutrientes a las plantas. No nos olvidemos que en los suelos existen tres
elementos básicos, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Existen también otros que son importantes como el calcio, el magnesio y el zinc. Los minerales también forman parte de la constitución de los seres vivos y cumplen importantes funciones dentro de los organismos, como el fortalecimiento de los huesos y la participación en procesos metabólicos, que son fundamentales para el desarrollo adecuado de los seres. Esto es lo que corresponde a la primera parte del estudio del impacto ambiental. Ya que estamos en la unidad 6, la última unidad del sílabo, que corresponde a formulación y elaboración de proyectos de inversión. Yo les agradezco por la atención prestada y les recuerdo, no se olviden, en esta semana tarea 3 y lógicamente también la realización del test número 1. Ya tuvimos experiencia anteriormente en el parcial anterior que hicimos 2 tests en cuanto se refiere al tiempo del desarrollo, y ustedes saben que es un solo intento. Muchas gracias por su atención y deseo de todo corazón que sigan pasando muy bien de salud en unión de sus seres queridos. Cuídense y muy buenos días. Paciente.